Una ciudad flotante es una de las obras más fascinantes de Julio Verne, en la que el autor se adentra en un mundo marítimo lleno de aventuras, reflexiones filosóficas y avances tecnológicos. A través de la travesía de un imponente barco de vapor que recorre los océanos, Verne nos presenta una mirada intrigante a la vida en el mar, las emociones humanas y el impacto de la modernidad en la navegación. En cada capítulo de esta historia, se despliegan relatos sobre las diversas peripecias a bordo, así como sobre los propios viajes interiores de los personajes, que reflejan las preocupaciones de la sociedad de su tiempo, enfrentada al progreso y las maravillas de la ingeniería. A lo largo de este viaje literario, el lector se encuentra con escenarios que oscilan entre la maravilla de la tecnología y la introspección filosófica sobre la vida, el trabajo, el amor y las relaciones humanas. En este índice se desglosan los 15 capítulos que forman la narrativa de esta obra, cada uno reflejando un aspecto único de la travesía y la ciudad flotante que vive y se desplaza sobre el océano. Capítulo 1. El barco de vapor ciudad flotante. El sol comenzaba a declinar, tiñendo el horizonte con su luz dorada, mientras el viento soplaba con suavidad sobre el puerto de Le Havre. En las amplias y tranquilas aguas del Canal de la Mancha, el imponente barco de vapor ciudad flotante descansaba, anclado cerca de la costa, mientras su gigantesca estructura se erguía como una fortaleza sobre el agua, orgullosa de su tamaño y tecnología. Este coloso de hierro y vapor no era un simple barco. Era, más bien, una ciudad sobre el agua, una entidad viviente que palpitaba al ritmo de los engranajes, las calderas y las velas del mar. El ciudad flotante había sido diseñado para ofrecer no solo transporte, sino una experiencia completa. Alojamiento, entretenimiento y bienestar, todo a bordo de un navío que desafiaba las leyes de la navegación tradicional. Había algo casi místico en él. No solo era un barco, era una promesa, un sueño hecho realidad para aquellos que se atrevían a cruzar los mares. A medida que la gente comenzaba a embarcarse, la atmósfera se llenaba de expectativa. Hombres y mujeres, viajeros de diferentes orígenes y destinos, se agolpaban en el muelle, todos con una mirada fija en el mismo punto, la majestuosa nave que los llevaría hacia su futuro incierto. Algunos con la mirada brillante de la aventura, otros con la inquietud de lo desconocido, pero todos con la misma sensación de ser parte de algo grande. La ciudad flotante era más que un barco, era una promesa de descubrimiento, un reto a los límites de la ingeniería, una metáfora flotante de la humanidad misma. Entre la multitud, el capitán Jean-Claude Dumont se destacaba. Hombre de carácter fuerte y mirada severa, Dumont tenía la presencia de un líder natural. Su uniforme, impecable y de tonos oscuros, reflejaba la seriedad con la que tomaba su oficio. Había comandado varios barcos de vapor a lo largo de su carrera, pero nada se comparaba con la responsabilidad de guiar a la ciudad flotante a través de los vastos océanos. No era solo un capitán, era el guardián de la ciudad, el encargado de mantener la paz en el mar y asegurar que la travesía transcurriera sin incidentes. A medida que caminaba por el muelle, su mirada se deslizaba sobre los pasajeros que se embarcaban, buscando aquellos que pudieran necesitar su ayuda, o tal vez, que lo sorprendieran con alguna característica especial. A su lado, su primer oficial, Henry Lefebvre, un hombre de mediana edad con una actitud un tanto más relajada que la de Dumont, conversaba animadamente con algunos de los pasajeros. Lefebvre no era tan estricto, pero su habilidad para tratar con la gente lo había convertido en un complemento perfecto para el capitán. Si Dumont era la fuerza de la voluntad, Lefebvre era el alma que daba vida a la tripulación. Al embarcarse, los pasajeros eran recibidos en una impresionante recepción. La cubierta principal del ciudad flotante era un espectáculo de lujo y funcionalidad. La parte superior del barco estaba rodeada por una serie de ventanas de cristal, permitiendo que la luz natural inundara el espacio. Los pasillos, adornados con paneles de madera pulida y muebles de época, conducían a las diferentes áreas de la nave, cada una diseñada para brindar confort, entretenimiento y servicio a bordo. Un piano de cola se encontraba en el salón principal, mientras una orquesta tocaba suavemente, ofreciendo música que armonizaba con la tranquilidad del océano. Los pasajeros podían disfrutar de una cena gourmet mientras escuchaban la melodía que, aunque distante, parecía un eco de la misma serenidad que se respiraba en la atmósfera del barco. Cada rincón de la ciudad flotante estaba cuidadosamente planeado para garantizar que la experiencia fuera una de lujo y comodidad. El barco no era solo un medio de transporte, sino una ciudad autosuficiente, donde todos los servicios y placeres imaginables estaban al alcance de la mano. Sin embargo, no todo el mundo abordó el barco con una sonrisa.
Víctor Delacroix, un joven escritor, se encontraba en el borde del muelle, observando la nave con una mezcla de fascinación y desconfianza. Había oído hablar del barco antes, un prodigio de la ingeniería, una maravilla de la modernidad. Pero no podía evitar sentirse un tanto abrumado por la idea de embarcarse en un viaje tan grande. La gente se reunía en los salones, hablando de las maravillas que experimentarían, pero en su interior, Delacroix no podía evitar preguntarse si acaso toda esa magnificencia no ocultaba algo más, algo sombrío, algo que solo se revelaría cuando estuvieran alejados de la costa. La idea de estar atrapado en un lugar tan grande, sin escapatoria posible, le parecía extraña. El océano siempre había sido para él un símbolo de la libertad, un vasto espacio donde uno podía perderse. Pero ahora, sobre este barco que llevaba el nombre de ciudad flotante, sentía que el océano ya no era tan libre. Era un lugar donde los límites estaban definidos, donde las leyes de la tierra y el mar se unían para crear un espacio cerrado y controlado. Mientras los pasajeros se acomodaban, Delacroix decidió embarcarse, impulsado por un sentimiento de curiosidad y la certeza de que todo gran viaje requiere un momento de duda antes de que el viento lo impulse hacia lo desconocido. A medida que el sol se hundía en el horizonte, el ciudad flotante comenzó a moverse. Los motores de vapor rugieron y las gigantescas hélices comenzaron a girar, cortando las aguas del mar con una fuerza renovada. Con el movimiento del barco, una nueva etapa de la aventura comenzaba, no solo para los pasajeros, sino para todo aquel que se embarcaba en el viaje. El océano, con su inmensidad, recibía al ciudad flotante en su seno, y los viajeros sabían, de alguna manera, que lo que vivirían en esa travesía les cambiaría para siempre. Mientras las luces de Le Havre se desvanecían a lo lejos, los pasajeros se acomodaban en sus habitaciones, la ciudad flotante avanzaba por las aguas con su ritmo constante y seguro. Y así, comenzó el viaje. Un viaje no solo a través de los mares, sino hacia las profundidades del ser humano, donde el mar de la civilización y el progreso se encuentra con las emociones, los dilemas y las complejidades que surgen cuando el hombre se enfrenta a la máquina, al avance, a la aventura y a sí mismo. Capítulo 2. En el corazón de la ciudad flotante. La ciudad flotante continuaba su marcha hacia lo desconocido, y a bordo, la vida seguía su curso como en una ciudad cualquiera, aunque mucho más concentrada, más cerrada en sí misma. A medida que el barco surcaba las aguas del océano, los pasajeros se dispersaban por sus diversos compartimentos y salones, en busca de entretenimiento, descanso o simplemente un poco de tranquilidad mientras la inmensidad azul los rodeaba. Víctor Delacroix, aunque aún inmerso en sus pensamientos, comenzó a caminar por los amplios pasillos del barco. No podía evitar sentirse impresionado por la magnitud de la nave. Los salones decorados con muebles de lujo, las elegantes lámparas de cristal que iluminaban suavemente los pasillos, y el constante murmullo de las conversaciones que se entrelazaban en el aire. Todo estaba diseñado para crear una atmósfera de exclusividad, y aunque Delacroix era consciente de su papel como espectador, se sentía como un extraño en medio de todo ese lujo y orden. De repente, un sonido comenzó a llenar el aire, el toque vibrante de un piano que se unía a las notas suaves de una melodía distante. Provenía del salón principal, donde los pasajeros más adinerados disfrutaban de una cena opulenta, mientras una orquesta interpretaba piezas clásicas. Era imposible no dejarse llevar por la música, que parecía tener el poder de transportar a cualquiera que la escuchara a un lugar de serenidad, alejándolo de las inquietudes del mundo exterior. Pero Delacroix no era un hombre de serenidad. Sus ojos buscaban algo más que la calma de la nave. Buscaba una conexión, algo que lo sacara de su quietud. El salón de lectura estaba igualmente lleno de curiosos que hojeaban los periódicos o disfrutaban de los libros que habían traído consigo. En un rincón, un grupo de viajeros jugaba a las cartas, mientras otros se reunían en pequeños círculos para conversar sobre los destinos lejanos que les esperaban. El ambiente era sofisticado, pero también había algo de aislamiento en todo ello. Las personas se agrupaban según su clase social, según sus intereses, creando pequeñas burbujas de interacción que parecían desvincularse de la realidad del mar. No había una verdadera integración entre los pasajeros. Era un microcosmos flotante en el que cada quien parecía estar más centrado en sí mismo que en los demás. Delacroix continuó su paseo por los pasillos, hasta que se detuvo frente a una de las grandes ventanas que adornaban el costado del barco. A través del cristal, vio cómo las olas chocaban contra el casco de la nave, dejando detrás una estela blanca que desaparecía rápidamente en el océano oscuro. El paisaje, aunque hermoso,
parecía igual de lejano que el cielo que se extendía sin fin sobre él. No podía evitar sentirse como si él mismo fuera una figura que flotaba, suspendida entre el mundo real y el mundo del sueño, entre el lujo y la desesperación, entre la libertad del océano y la prisión de la nave. Justo cuando la sensación de inquietud comenzaba a apoderarse de él, un joven se acercó a su lado. Era un muchacho de no más de 20 años, de mirada inquieta y cabello oscuro que caía sobre su frente. Se llamaba Pierre Lefebvre, y aunque su rostro aún mostraba los rasgos de la juventud, había algo en su actitud que revelaba una madurez más allá de sus años. Había subido a bordo de la ciudad flotante con un propósito distinto al de los demás pasajeros, o al menos así lo parecía. ¿Puedo acompañarte?, preguntó Pierre con una voz suave, casi como si estuviera guardando algún tipo de secreto en su interior. Delacroix, un tanto sorprendido por la interrupción, asintió con una leve sonrisa. «Claro, adelante», respondió, aún con la mirada fija en el horizonte. Pierre observó el paisaje por un momento, como si estuviera tomando la misma medida que Delacroix sobre la vastedad del mar. Luego, con un gesto casi casual, comenzó a hablar. «¿Sabías que este barco, este coloso sobre las aguas, es un símbolo de la arrogancia humana?», preguntó Pierre, sus ojos brillando con una intensidad que Delacroix no había esperado. El escritor se giró hacia él, un tanto desconcertado por la pregunta. «¿A qué te refieres?». Pierre dejó escapar una ligera risa amarga. «Es sencillo. Todos los avances, todas las máquinas que creemos que nos hacen invulnerables, nos dan la sensación de estar dominando el mundo. Pero en realidad, son solo una forma de ocultar lo frágiles que somos. Si un barco como este, que parece desafiar las leyes de la naturaleza, se hunde, ¿qué nos queda?». Delacroix, que nunca había sido un hombre de muchas certezas, sintió un estremecimiento al escuchar las palabras del joven. Sin embargo, algo en él resonó profundamente con esas ideas. El barco flotante, con toda su magnificencia, estaba a merced de las mismas leyes del mar que cualquier otro navío. Y aunque muchos a bordo preferían ignorar esta realidad, él no podía dejar de pensar en las implicaciones de esas palabras. Pierre continuó hablando, como si sus pensamientos fluyeran libremente, sin filtro. Y lo peor de todo es que muchos no se dan cuenta de la fragilidad de su existencia. Se aferran al progreso, a la tecnología, como si pudieran desafiar lo inevitable. Pero la verdad es que la vida siempre será incierta, por mucho que intentemos controlarla. Delacroix, fascinado por la intensidad del joven, se permitió una reflexión más profunda. Entonces, ¿crees que todo esto es una ilusión? Este barco, este viaje, todo lo que representamos aquí a bordo. Pierre asintió lentamente, sin apartar la vista del mar. Es más que una ilusión, es una distracción. Pero todos necesitamos alguna distracción, ¿verdad? Después de todo, ¿qué sería la vida sin la esperanza de llegar a algún lugar mejor? Las palabras de Pierre quedaron suspendidas en el aire mientras los dos hombres se quedaban en silencio, observando el mar que se extendía hasta el horizonte, tan vasto y misterioso como el futuro que los aguardaba. Delacroix sintió una extraña conexión con él, una sensación de que ambos compartían algo más que la travesía. Había algo de verdad en sus palabras, algo que lo impulsaba a mirar el viaje desde una perspectiva distinta. Mientras la nave continuaba su avance por las aguas profundas, la ciudad flotante seguía siendo un testimonio del progreso humano. Pero, al igual que el mar que la rodeaba, todo en ella parecía estar marcado por la fragilidad, el misterio y la constante amenaza de lo desconocido. Capítulo 3. La promesa del horizonte. La noche había caído sobre el océano, y la ciudad flotante se mantenía firme sobre las aguas oscuras, como un faro de luz y vida en medio de la vastedad. Las luces brillaban en sus numerosos niveles, creando un espectáculo de reflejos dorados y plateados que se desvanecían suavemente en las olas que golpeaban el casco. Dentro de la nave, las conversaciones y el bullicio no cesaban, pero había algo en el ambiente que sugería que todos estaban, en el fondo, esperando algo. No solo un destino, sino un cambio, un giro en la historia de la humanidad que solo este grandioso barco podría simbolizar. Víctor Delacroix, después de sus conversaciones con Pierre Lefebvre, no podía evitar sentirse algo más inquieto, algo más consciente de las paradojas que el viaje traía consigo. A lo lejos, las luces de la ciudad flotante resplandecían, pero él sabía que no estaba completamente libre de la constante amenaza de lo desconocido. Aunque la nave era un prodigio de la ingeniería humana, el océano seguía siendo un misterio insondable, y con ello,
la sensación de vulnerabilidad se hacía cada vez más palpable. En uno de los salones principales, donde las grandes ventanales ofrecían vistas panorámicas del océano, Delacroix se encontró nuevamente con Pierre. El joven parecía estar perdido en sus pensamientos, mirando las olas que se deslizaban suavemente por el costado del barco. Hoy, las estrellas están apagadas, dijo Pierre de manera casi filosófica, sin apartar la vista del horizonte. El cielo parece haberse cubierto de un manto de silencio. Ni una sola estrella se asoma, como si la propia noche estuviera esperando algo. Delacroix se acercó lentamente, sintiendo una vez más ese magnetismo que emanaba de Pierre. ¿Crees que algo está por suceder? ¿Algo que cambie este viaje? Pierre lo miró por fin, sus ojos penetrantes como si quisiera leer la mente de Delacroix. Siempre sucede algo, respondió con una sonrisa que parecía más un enigma que una certeza. Cada viaje, cada expedición, está marcado por un acontecimiento que lo define. Es una ley universal. El mar nos ofrece su inmensidad y nos recuerda nuestra fragilidad. Pero algo nos lleva a continuar, a avanzar. Las palabras de Pierre parecían resonar en el aire, como si hubieran sido dichas por alguien que no solo viajaba en la nave, sino que también había viajado en el tiempo, como si comprendiera algo que los demás aún no podían entender. La conversación se desvió hacia otros temas, pero Delacroix no podía dejar de pensar en lo que había dicho Pierre. Era cierto, el mar no se detendría por nada ni por nadie. Y la ciudad flotante, por más que pretendiera desafiar su fuerza, se encontraba atrapada en una danza de poder y fragilidad. El capitán del barco, un hombre de porte altivo y mirada severa, apareció entonces en la cubierta. Su presencia, casi solemne, calmó a la multitud que se había reunido para ver el horizonte. Sin embargo, su rostro mostraba signos de preocupación. Algo en el aire parecía haber cambiado, y Delacroix no pudo evitar preguntarse si los mares mismos estaban enviando alguna señal. «Hay algo extraño en las corrientes del océano», dijo el capitán con voz grave. «No es común que los vientos cambien tan rápidamente. No tenemos razón para alarmarnos, pero debemos estar atentos. La marinería ha recibido instrucciones para redoblar la vigilancia durante la noche». Esa simple frase bastó para que una sensación de inquietud se instalara entre los pasajeros. Aunque nadie parecía hablar de ello abiertamente, todos sentían la misma presión en el aire. Como si el océano estuviera, en algún lugar en sus profundidades, esperando a hacer valer su poder. La ciudad flotante no era una construcción eterna, no era más que una fantasía humana, una manifestación de la arrogancia del hombre ante la fuerza indomable de la naturaleza. Delacroix sintió un nudo en el estómago al escuchar las palabras del capitán, y por un momento, la magnificencia del barco perdió su brillo. La nave ya no era el símbolo del avance, sino un lugar aislado que flotaba a merced de un océano desconocido. El silencio que siguió a las palabras del capitán era denso, profundo, como si todos los pasajeros compartieran, sin decirlo, una certeza incómoda. En los días que siguieron, el ambiente dentro de la ciudad flotante se tornó más sombrío. El capitán, aunque no mencionó el incidente de la noche, había ordenado ajustes en la dirección del barco, y los marineros se mantenían alerta en todo momento. A pesar de que las actividades diarias continuaban de forma regular, la sensación de vulnerabilidad seguía aumentando. Una tarde, mientras Delacroix paseaba nuevamente por los pasillos del barco, una figura desconocida se acercó a él. Era una mujer de cabello oscuro y ojos intensamente azules, con una elegancia y misterio que la hacían destacar entre la multitud. Se presentó como Isabelle Dufresne, una viajera que había embarcado en la ciudad flotante en busca de algo que no podía expresar con palabras. «Usted parece estar profundamente pensativo, Monsieur Delacroix», dijo ella con una sonrisa enigmática, acercándose aún más. «El mar tiene esa capacidad, ¿no es cierto?, de poner a los hombres en contacto con lo que verdaderamente temen. Y sin embargo, seguimos adelante. ¿Por qué?». La pregunta sorprendió a Delacroix, pero, al mismo tiempo, no pudo evitar sentirse intrigado por ella. «¿Usted también lo siente?», preguntó, como si hablara consigo mismo. «El océano es más que agua y viento», continuó Isabelle. «Es un símbolo de lo que no podemos controlar. Y sin embargo, lo buscamos. Nos subimos a barcos como este, como si al cruzar sus aguas pudiéramos escapar de las mismas fuerzas que nos gobiernan. Pero al final, todos los caminos nos llevan al mismo punto, al encuentro con lo desconocido».
La conversación de Isabelle dejó una marca en la mente de Delacroix. La ciudad flotante ya no era solo una máquina de progreso, sino un espejo de las ansias humanas, una burbuja que se deslizaba hacia lo desconocido, buscando respuestas, buscando redención o quizás, como todos los viajeros que embarcaban en ella, huyendo de algo. Delacroix sabía que no era solo el océano lo que los esperaba, sino también el destino, que siempre llega de la mano de lo imprevisible. Y, a medida que el barco seguía su curso, Delacroix comenzó a darse cuenta de que las aguas no solo desvelan lo que está bajo su superficie, sino que también exponen aquello que los seres humanos prefieren ocultar. Capítulo 4. Ecos del pasado y promesas rotas. El silencio del océano continuaba siendo tan profundo como el alma de aquellos que navegaban a bordo de la ciudad flotante. Los días se alargaban como hilos de plata que se deslizaban entre los dedos del tiempo, mientras la nave avanzaba con determinación hacia un horizonte incierto. El capitán, cuya mirada parecía más absorbida por las sombras que por las estrellas, mantenía la vigilancia imperturbable, como si la inquietud que se había apoderado de la tripulación y los pasajeros fuera algo que solo él entendía. La aparición de Isabelle Dufresne había dejado una marca en Delacroix, un rastro que lo obligaba a reflexionar sobre las palabras de la misteriosa mujer y la percepción que tenía sobre el destino del viaje. Era una tarde gris cuando, al caminar por los corredores del barco, Delacroix encontró a un viejo marinero, un hombre de rostro curtido por años de estar a merced de las olas y cuya piel parecía estar teñida de sal y viento. Él se encontraba recargado contra la barandilla, mirando al océano con una melancolía en sus ojos, como si el agua misma le hablara en un lenguaje que solo él pudiera entender. Delacroix, sintiendo la necesidad de hablar con alguien que pudiera arrojar algo de luz sobre los misterios que se cernían sobre la ciudad flotante, se acercó cautelosamente. «¿Por qué la inquietud, buen hombre?», preguntó Delacroix, reconociendo la expresión distante que marcaba el rostro del marinero. El viejo marinero lo miró, pero no respondió de inmediato. En lugar de eso, su mirada se perdió en el horizonte, como si lo estuviera buscando a través de las olas. Finalmente, se inclinó hacia Delacroix y susurró, como si temiera que sus palabras pudieran ser escuchadas por fuerzas invisibles. «Este barco ha recorrido muchos mares, muchos océanos. Y aunque las tormentas son lo que más tememos, hay algo aún peor. Hay momentos en los que el mar mismo se cierra, como si nos estuviera observando, esperando el momento preciso para tomar lo que le pertenece». Delacroix, desconcertado por las palabras del marinero, intentó comprender el significado detrás de aquellas frases. «Hablas de las tormentas, de los naufragios». El viejo marinero negó lentamente con la cabeza, su rostro lleno de gravedad. «No, joven. Hablo de algo más. El mar guarda secretos que no todos los hombres pueden escuchar. El mismo océano que nos da vida también puede quitárnosla sin previo aviso. Hay quienes navegan con él durante toda su vida sin darse cuenta de que están siendo observados, arrastrados hacia un destino que no pueden controlar». Un escalofrío recorrió la espina de Delacroix. «¿Es este nuestro destino? ¿Seremos arrastrados por algo que no comprendemos?» «Puede ser», dijo el marinero, la voz ahora más baja. «Pero no debemos temer a lo que el mar tiene preparado. Debemos temer a lo que llevamos dentro, a lo que hemos dejado atrás. Porque, a veces, el mar no solo arrastra lo que está en la superficie. También nos lleva hacia lo que intentamos esconder en lo más profundo de nuestros corazones». Antes de que Delacroix pudiera formular otra pregunta, el marinero se giró y comenzó a alejarse, desapareciendo en la oscuridad del pasillo. Las palabras resonaron en la mente de Delacroix, como un eco que no podía quitarse. Lo que el marinero había dicho era inquietante, pero no podía dejar de pensar en ello. ¿Qué secretos llevaba dentro de él, que este mar aparentemente inmenso y eterno estaba dispuesto a desvelar? A lo largo de los siguientes días, la ciudad flotante continuaba su marcha hacia el misterio. Los pasajeros, aunque acostumbrados a las comodidades y lujos del barco, no podían dejar de sentir la sombra del océano sobre ellos. El aire había cambiado, volviéndose más denso, como si la nave hubiera entrado en una región en la que la atmósfera misma estuviera esperando algo, y todos, inconscientemente, lo sabían. Había una sensación creciente de que el viaje ya no era solo un trayecto, sino una prueba que pondría a todos a prueba. Delacroix, absorto en sus pensamientos, pasaba sus días buscando respuestas en cada rincón del barco, pero las respuestas parecían eludirlo. Fue entonces cuando, un atardecer, cuando la ciudad flotante parecía hacerle frente al horizonte moribundo,
Se encontró nuevamente con Isabelle Dufresne. Esta vez, ella no parecía ser la misma. Había en sus ojos una mirada más profunda, como si algo hubiera cambiado dentro de ella. «¿Qué sucede, Isabelle? ¿Hay algo que no me has dicho?», preguntó Delacroix, acercándose con cautela. Ella lo miró por un largo momento, casi evaluando si debía compartir lo que sabía. Finalmente, sus labios se abrieron y las palabras fluían lentamente, como si se estuviera desnudando ante él, revelando algo oscuro y profundo. «No es solo el mar lo que nos observa, Víctor. Es lo que hemos traído con nosotros. Cada uno de nosotros tiene un pasado que lo define, una historia que no puede ser borrada. Y a medida que navegamos más lejos, más allá de lo conocido, algo dentro de nosotros se despierta. No es solo el océano lo que busca respuestas, sino nosotros mismos». Delacroix frunció el ceño, sintiendo que las palabras de Isabelle tocaban un nervio profundo dentro de él. Había algo en ellas que lo inquietaba, algo que se filtraba en su conciencia y lo arrastraba hacia un abismo del que no podía escapar. «¿Qué es lo que nos espera en este viaje, Isabelle? ¿Qué estamos buscando realmente?». Isabelle lo miró fijamente, su voz ahora mucho más suave, más cargada de un conocimiento extraño y perturbador. «Quizás estemos buscando lo que hemos perdido, o tal vez lo que nunca supimos que existía. Pero lo que encontraremos, Víctor, es algo que cambiará todo lo que conocemos. El océano no guarda secretos sin razón. Y nosotros no estamos aquí por casualidad». Las palabras de Isabelle lo dejaron pensativo, y mientras observaba el mar que se extendía ante él, una sensación de inevitabilidad se apoderó de su ser. Sabía que el viaje apenas comenzaba, pero que el final estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. No era solo el océano lo que debía temer, sino las verdades que este lugar estaba a punto de revelar. Y con ese pensamiento, Delacroix comprendió que nada volvería a ser igual. Capítulo 5. Los susurros del abismo. Los días en la ciudad flotante continuaban deslizándose uno tras otro, como un río de sombras, mientras las aguas del océano se volvían más y más insondables. El sol ya no parecía tan brillante, y la luna, que una vez fue su faro nocturno, ahora se alzaba de manera melancólica, como un espectador distante que observaba un drama que se despojaba de toda esperanza. La nave avanzaba a través de aguas tranquilas, pero la quietud que envolvía el barco condeaba una tensión palpable que nadie, ni siquiera los más experimentados marineros, podían ignorar. A bordo, los pasajeros se encontraban sumidos en un silencio inquietante. La música que había acompañado las primeras noches a bordo se había desvanecido, sustituida por conversaciones fugaces y miradas que parecían buscar respuestas en los rostros de los demás. Los murmullos del viento parecían ser más pesados que antes, como si todo el océano estuviera esperando algo. Delacroix, caminando por los pasillos, notaba cómo el ambiente comenzaba a volverse extraño, más denso, como si el aire estuviera impregnado de una energía desconocida que lo rodeaba y lo acorralaba. Un atardecer, mientras la ciudad flotante se deslizaba sobre un mar tan tranquilo que parecía irreal, Delacroix decidió volver a la cubierta. Necesitaba escapar de las sombras del interior del barco, donde las preguntas seguían apoderándose de su mente sin ofrecer respuestas claras. La brisa salada le golpeó el rostro como una caricia, pero al mismo tiempo, algo más acechaba en el aire, algo imperceptible pero innegable. Mientras observaba el horizonte, sintió una presencia a su lado. Giró para encontrar a Isabelle Dufresne, que había emergido silenciosamente de las sombras, como una figura etérea, casi como si fuera una aparición. Ella lo miró con una intensidad inusitada, como si le estuviera leyendo el alma. En sus ojos había algo más, algo profundo y lejano que se reflejaba en las aguas oscuras. «¿Qué pasa, Isabelle?», preguntó Delacroix, la voz baja y cargada de una inquietud que no podía disimular. Isabelle no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó lentamente al borde de la cubierta, y observó el mar con la misma fascinación distante que lo había cautivado desde su primer encuentro. «El océano está cambiando, Víctor. No es solo el clima. Es algo que no podemos comprender. Hay algo aquí, bajo la superficie. Algo que no es visible, pero que lo sentimos». Delacroix, sintiendo el peso de sus palabras, se acercó a ella. «¿De qué hablas? ¿Qué sientes?». Isabelle giró lentamente hacia él, y sus labios se curvaron en una sonrisa triste, como si supiera más de lo que él podía entender. «He estado aquí antes, en este mismo mar, en esta misma nave.
El tiempo no pasa de la misma manera cuando nos enfrentamos a las profundidades. Las aguas se alzan, Víctor, y cuando lo hacen con un propósito. Las palabras de Isabelle no hacían más que aumentar la sensación de desasosiego que Delacroix había estado sintiendo en los últimos días. ¿Por qué esa sensación de que algo los observaba? ¿Por qué el susurro constante del viento, como si el océano mismo estuviera hablando en un idioma antiguo y olvidado? Y, más aún, ¿por qué Isabelle hablaba de esta manera, como si supiera algo que nadie más conocía? De repente, un fuerte crujido resonó en el casco del barco, un sonido que rompió el silencio de la noche y pareció estremecer la nave hasta sus cimientos. Todos los que estaban a bordo se detuvieron, mirando a su alrededor con creciente preocupación. Los marineros, que ya estaban acostumbrados al sonido del mar, se apresuraron a la cubierta, con rostros tensos y ojos llenos de incertidumbre. El crujido se repitió, más fuerte esta vez. Un estremecimiento recorrió las maderas del barco, y el mar, que hasta ese momento había estado tranquilo, comenzó a agitarse suavemente. La ciudad flotante pareció sacudirse con el impacto de algo invisible que golpeaba su estructura. Un escalofrío recorrió la espina de Delacroix mientras observaba a su alrededor. Algo no estaba bien. Isabelle, que había permanecido en silencio durante todo el incidente, comenzó a caminar lentamente hacia el centro de la cubierta. Su rostro estaba impasible, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. «Lo sabía», murmuró para sí misma. Delacroix, sintiendo una creciente necesidad de entender lo que estaba sucediendo, se acercó rápidamente a ella. «¿Qué sabes, Isabelle? ¿Qué está pasando?» Ella lo miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Lo que está sucediendo es inevitable, Víctor. Lo que estamos buscando no está en el horizonte. Está en las profundidades, en lo que no vemos, en lo que hemos ignorado. El océano no olvida. Y nosotros no somos los primeros en navegar por estas aguas». Delacroix, atónito, observó cómo los marineros comenzaban a trabajar frenéticamente, inspeccionando el casco del barco y el horizonte con inquietud. Parecía que algo los acechaba, algo que no podían identificar, pero que estaba allí, bajo la superficie. El barco se encontraba atrapado en un momento entre la calma y la tormenta, suspendido en un limbo del que no podían escapar. Isabelle dio un paso hacia el borde de la cubierta y miró hacia las aguas, como si estuviera esperando algo. La tensión se acumulaba en el aire, y Delacroix, incapaz de resistir la fuerza de su curiosidad, dio un paso al lado de ella. «¿Qué estamos esperando?», preguntó en voz baja, su respiración entrecortada por el nerviosismo que sentía. Isabelle, con la mirada fija en el océano, respondió sin apartar los ojos del mar. «Estamos esperando la verdad, Víctor. La verdad que se esconde en lo más profundo del océano, esperando que nos enfrentemos a ella». Y, en ese preciso momento, la nave pareció detenerse. El viento cesó. El agua se calmó. Y las olas se retiraron, dejando un silencio absoluto que parecía pesar más que cualquier tormenta. La ciudad flotante estaba suspendida en el espacio, en el tiempo, y la oscuridad que había rodeado el barco parecía cernirse sobre ellos como una sombra interminable. Delacroix sintió una opresión en su pecho. Algo estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría todo. Y en ese mismo instante, el mar emitió un sonido profundo, como un rugido lejano, que hizo que el corazón de todos a bordo se detuviera por un segundo. El océano hablaba. Y sus palabras no eran buenas noticias. Capítulo 6. El llamado de las profundidades. La calma, esa tranquilidad absoluta que había invadido la nave, se rompió como un vidrio hecho añicos. El rugido del océano resonó en los oídos de todos los que estaban a bordo de la ciudad flotante. No era un sonido como los otros, un simple murmullo o el crujir de las olas. Era profundo, primordial, como si el mar mismo estuviera expresando un dolor antiguo, algo que había estado esperando siglos para salir a la superficie. La atmósfera había cambiado por completo. Las estrellas, que antes brillaban en el cielo con claridad, ahora se veían opacadas, como si una neblina invisible las hubiera cubierto. La luz del sol, que en algún momento parecía eterna y reconfortante, se había desvanecido. Todo en el barco, desde el movimiento de las velas hasta el flujo de las aguas, parecía estar suspendido en un estado de expectación, como si la naturaleza misma se hubiera detenido para presenciar lo que estaba por ocurrir. Delacroix, con la sensación de que algo estaba a punto de estallar,
observó a su alrededor. Los rostros de los marineros estaban marcados por la preocupación, y los pasajeros, algunos de ellos aterrados, miraban hacia el horizonte, esperando que el mar revelara lo que había estado guardando en sus profundidades. Isabelle, que no había dicho una palabra desde el último rugido del océano, ahora caminaba lentamente hacia el borde de la cubierta. Sus ojos no dejaban de mirar hacia el vasto y oscuro mar. Delacroix la siguió, incapaz de apartar la vista de su figura, que parecía moverse como una sombra. El aire a su alrededor había adquirido una cualidad opaca, como si el sol hubiera sido tragado por un agujero negro en el cielo. Todo el mundo parecía haber quedado atrapado en un instante sin tiempo, y la nave flotaba en medio de este abismo de quietud. Isabelle se detuvo frente al borde, sus manos descansando sobre la barandilla, mientras su mirada se perdía en el horizonte, que ahora estaba apenas delineado en la distancia. La brisa, que había sido constante, ahora se había detenido. Todo estaba quieto, el mundo parecía haber dejado de girar. Isabelle, susurró Delacroix, temeroso de romper el frágil equilibrio que se había formado. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué el mar? Isabelle no lo miró, pero su voz, suave y resonante, llegó hasta él como un eco lejano. El mar siempre habla, Víctor. Siempre ha hablado. Pero nosotros no hemos escuchado. Pensamos que su silencio era normal, que su inmensidad era solo un vacío sin fondo. Pero hay algo más, algo que hemos ignorado. Delacroix frunció el ceño, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? Isabelle suspiró profundamente, como si las palabras que iba a decir fueran una carga que ya no podía soportar. El océano esconde secretos. Hay fuerzas aquí que no comprenden ni los más sabios de los hombres. Hace mucho tiempo, los mares eran dominados por criaturas que la humanidad nunca vio, seres tan antiguos como el propio planeta. El mar está lleno de recuerdos, de ecos de cosas que ya no existen, pero que todavía persisten, esperando ser liberadas. El aire se volvió aún más pesado, como si las palabras de Isabelle fueran un conjuro que había liberado algo en el océano. La sensación de inquietud creció más y más. Delacroix pudo sentir una vibración bajo sus pies, como si algo grande se estuviera moviendo bajo la superficie. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, su voz ahora cargada de ansiedad. Isabelle lo miró por fin, y sus ojos reflejaban una profundidad insondable. Significa que estamos cerca. Cerca de lo que hemos venido a buscar. O de lo que el mar ha venido a buscar. Ya no hay vuelta atrás. Antes de que pudiera hacer más preguntas, un estruendo mayor sacudió el barco, y las luces a bordo comenzaron a parpadear, como si la misma energía del lugar estuviera siendo absorbida por algo más allá de su comprensión. Un grito distante se alzó desde el casco, seguido de pasos apresurados y el murmullo urgente de los marineros. Algo había sucedido. Delacroix y Isabelle se apresuraron hacia la zona de mando, donde los oficiales se agrupaban alrededor de mapas y brújulas, sus rostros pálidos y tensos. El capitán, un hombre de rostro curtido y mirada severa, estaba hablando rápidamente con sus subordinados, pero Delacroix apenas podía entenderlo. «Capitán», dijo Delacroix, acercándose al hombre, «¿qué está pasando? ¿Por qué el barco está temblando?» El capitán levantó la vista, su expresión oscura. «Algo está sucediendo en el fondo del mar. Algo que no habíamos previsto. Hay una corriente bajo la nave, una corriente que no estaba allí antes». Delacroix miró a su alrededor, tratando de entender. ¿Una corriente? ¿De qué tipo? El capitán dudó, y luego se acercó a Delacroix, bajando la voz. No es solo una corriente, amigo. Es algo más. Algo vivo. Algo que está tirando del barco hacia lo profundo. Isabelle, que había permanecido en silencio, habló por fin. El mar ha despertado, dijo, su voz baja, pero firme. Ya no estamos solos. Delacroix la miró, su rostro palideciendo al comprender lo que estaba sugiriendo. ¿Te refieres a las criaturas? ¿A las antiguas fuerzas del océano? Isabelle asintió lentamente. Sí. Lo que habíamos olvidado está regresando. Y ahora no hay manera de detenerlo. El capitán hizo un gesto a sus hombres para que se prepararan. Vamos a necesitar todas nuestras fuerzas para mantener el rumbo. Pero temo que este viaje, lo que quiera que esté esperando aquí, no va a ser como los demás.
Mientras el barco comenzaba a ser sacudido con más violencia, Delacroix se sintió atrapado entre el terror y la fascinación. Lo que Isabelle había dicho, las palabras del capitán, todo comenzaba a tomar forma en su mente. No se trataba de un simple viaje, ni de una expedición más a través de aguas desconocidas. Algo mucho más antiguo y peligroso había comenzado a despertar, y ya no había escapatoria. «¿Qué haremos?», preguntó, volviendo a mirar a Isabelle. Ella lo miró, y por un momento, su rostro fue solo una sombra en la oscuridad. «Lo que siempre hemos hecho cuando el mar nos llama, Víctor. Lo enfrentaremos». Y con esas palabras, la ciudad flotante avanzó más rápido que nunca hacia el corazón de lo desconocido, donde las aguas de la eternidad aguardaban con sus secretos olvidados. Capítulo 7. En las garras del abismo. El temblor del barco se intensificó, como si las mismísimas entrañas del océano se agitaban con una furia incontenible. Las olas chocaban contra el casco con una violencia que parecía querer arrastrarlo hacia las profundidades. La ciudad flotante, normalmente majestuosa y sólida en su paso por las aguas, ahora parecía un juguete frágil, incapaz de resistir la fuerza descomunal de aquello que la acechaba desde abajo. Delacroix se aferró a la barandilla, sintiendo cómo el barco se inclinaba levemente, como si estuviera a punto de ser tragado por el océano mismo. A su lado, Isabelle permanecía inmóvil, casi inexpresiva, observando en silencio la oscuridad que envolvía el horizonte. No había temor en su rostro, pero sí una determinación solemne, como si ya hubiera aceptado lo que estaba por venir. El capitán y su tripulación luchaban por mantener el control. Los marineros corrían de un lado a otro, ajustando velas, asegurando los mástiles, y tratando de mantener el rumbo a pesar de la fuerza del viento y las aguas turbulentas. La nave crujía bajo el peso de la tormenta, pero parecía resistir, como si fuera una entidad viva, tan conectada al mar como los propios marineros. «Prepárense para lo peor», gritó el capitán a sus hombres, su voz grave y cargada de urgencia. «No sabemos qué nos espera abajo, pero tenemos que mantenernos firmes. No dejemos que el océano nos devore». Delacroix miró hacia el mar, tratando de descifrar qué se ocultaba en sus profundidades. La superficie parecía tranquila en comparación con el caos que se desataba sobre la nave. Pero por debajo, algo enorme, algo indescriptible, parecía moverse. Un peso invisible presionaba el casco, una fuerza que provenía del abismo más profundo del océano, y Delacroix sintió en su piel que la nave ya no estaba sola. Isabelle, al ver la expresión desconcertada de Delacroix, le tocó el brazo suavemente. «No mires al mar con los ojos del hombre común», Víctor dijo con voz baja. «Mira con los ojos del viajero que busca lo que está oculto, lo que la humanidad ha olvidado». «¿Qué significa eso?», preguntó Delacroix, sin apartar la vista del horizonte. «El mar no solo es agua, no solo es una masa de líquido y sal», respondió Isabelle, su mirada ahora fija en la oscuridad. «Es un recuerdo, un archivo de tiempos pasados, un lugar donde habitan las huellas de todo lo que alguna vez fue. Hay criaturas que han sobrevivido en su interior, seres que el hombre no puede comprender, que no puede ver. No podemos confiar solo en lo que vemos. Lo que está por venir no será visible a simple vista. Lo veremos con nuestros sentidos más profundos». Un estruendo retumbó bajo la nave, haciendo que todos se tambalearan. El barco, que había estado luchando contra las olas, ahora parecía estar siendo arrastrado hacia una corriente oculta. La velocidad con la que la nave se movía aumentaba, y el ruido del agua chocando contra el casco era ensordecedor. El cielo, que antes había estado iluminado por estrellas, ahora estaba completamente cubierto por nubes oscuras, como si la atmósfera misma estuviera siendo succionada hacia el mar. «Aguanten». «Mantengan el rumbo», gritó el capitán, pero su voz era apenas audible debido al rugido del océano. La nave, que antes surcaba las aguas con una gracia casi etérea, ahora parecía estar luchando por mantenerse a flote, arrastrada por una corriente invisible pero poderosa. Delacroix pudo sentir la vibración de la madera bajo sus pies, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Algo gigantesco estaba en las profundidades, algo que no solo amenazaba la estabilidad del barco, sino también la cordura de los hombres a bordo. Isabelle, sin embargo, no parecía sorprendida. Su mirada era serena, casi distante, como si supiera algo que los demás ignoraban. Sin embargo, sus labios se movieron en un susurro, como si estuviera hablando consigo misma más que con Delacroix. «El mar tiene una lengua propia», dijo.
Habla en ecos y en olas, y a veces nos revela lo que los hombres temen escuchar. Pero hay una verdad que debemos entender: no podemos ir en contra de lo que el océano ha decidido. Lo que está ocurriendo es parte de algo mucho más grande, algo que hemos desatado. Delacroix la miró, confundido, pero no pudo responder. En ese momento, la nave sufrió una sacudida tan violenta que casi todos los ocupantes cayeron al suelo. Las velas se enrollaron por completo, y el viento se volvió un torbellino feroz. La ciudad flotante ahora estaba a merced de la tormenta, y no había duda de que algo mucho más grande que el simple azar estaba orquestando este caos. De repente, una explosión de agua estalló frente a la nave, cubriendo la proa con una ola que parecía surgir del mismo corazón del océano. Todos los marineros gritaron, algunos buscando refugio, otros tratando de sujetarse a las estructuras de la nave para evitar ser arrastrados. Pero el capitán, en medio del caos, logró mantener su compostura. «No hay tiempo para perder. Todos alistados en sus puestos», ordenó con firmeza, y su voz cortó a través del ruido como un filo afilado. «El abismo ha despertado, pero no podemos rendirnos. No hasta que sepamos lo que realmente nos acecha». Delacroix, aún mirando a Isabelle, pudo ver la calma en su rostro. No era miedo lo que veía en ella, sino una aceptación tranquila de lo que estaba por suceder. Y por primera vez, comprendió que no podían huir de lo que el océano les había preparado. La pregunta ya no era si lograrían sobrevivir, sino si podían entender y enfrentar lo que el mar quería revelarles. La nave siguió su curso, como una flecha disparada hacia el corazón del abismo, hacia lo desconocido. Lo único seguro era que todo lo que había ocurrido hasta ese momento había sido solo el preludio de lo que estaba por venir. Y el océano, con sus misterios insondables, esperaba, paciente y vasto, a aquellos que se atrevieran a desentrañar sus secretos más oscuros. Capítulo 8. Ecos de un pasado sumergido. La ciudad flotante continuaba su avance titubeante a través del océano embravecido, su estructura resquebrajada por los embates de la tormenta, pero aún imperturbable en su voluntad de avanzar. El rugir del mar parecía emanar desde un abismo profundo, como si los elementos mismos estuvieran luchando por contener algo mucho más grande, algo que se escondía más allá de lo visible, en lo más remoto de las aguas. Delacroix se encontraba en la cubierta, su rostro empapado por las lluvias torrenciales, su mirada fija en el horizonte, donde las olas se alzaban como montañas de espuma. A su lado, Isabelle permanecía inmóvil, como una figura etérea, tan serena en medio del caos que parecía pertenecer a un mundo distinto al de los demás. La tormenta rugía a su alrededor, pero ella estaba en paz, casi como si pudiera sentir la presencia de algo más allá de las turbulentas aguas. «Es curioso», murmuró Delacroix, hablando en voz baja mientras observaba cómo la nave era zarandeada. «A pesar de toda esta violencia, algo me dice que estamos cerca de descubrir algo importante». Isabelle lo miró sin sorpresa, sus ojos brillando con una sabiduría que parecía haber trascendido el tiempo mismo. «Lo que buscas no está en lo que ves, Víctor», respondió suavemente. «Lo que buscamos está en las profundidades del alma humana. El océano es solo el espejo de lo que ha quedado olvidado, de lo que los hombres han desechado en su ansia por avanzar. Pero todo lo que el hombre olvida, el mar lo guarda. Y a veces, cuando el hombre se atreve a adentrarse en las aguas, es como si el mar despertara de su sueño y le susurrara sus secretos». Delacroix la miró, intrigado pero desconcertado. La idea de que el mar pudiera guardar secretos, susurrar en las sombras, parecía algo más propio de una leyenda que de la realidad. Pero a medida que la tormenta continuaba su furia, su intuición le decía que Isabelle estaba hablando de algo más, algo que el océano estaba a punto de revelar. Con un crujido aterrador, la nave se inclinó hacia un lado, y Delacroix cayó de rodillas, aferrándose a la barandilla para evitar ser arrastrado por el viento y la lluvia. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. En medio de la tormenta, una figura emergió de la niebla. Era una silueta borrosa, pero algo en su forma era inconfundible. Una gigantesca criatura, como un cetáceo colosal, que se movía lentamente bajo el agua. Su presencia, a pesar de ser invisible en su totalidad, era poderosa, y parecía emanar una energía ancestral que resonaba en lo más profundo de la nave. La criatura se movía en círculos alrededor del barco, como un gigante marino que analizaba con calma a su presa. Delacroix observó, sin palabras, cómo la sombra de la bestia pasaba por debajo de la nave.
Su tamaño era tan vasto que parecía envolver la ciudad flotante, y en su paso, el agua vibraba, como si la propia existencia del océano estuviera siendo puesta a prueba. Los marineros gritaron, algunos en pánico, otros intentando comprender lo que estaba sucediendo. Es un ser ancestral, dijo Isabelle con voz baja, como si hubiera sido arrastrada por una corriente más profunda. Lo que ves no es un simple animal, Víctor. Es una manifestación de la memoria del mar, una criatura de tiempos olvidados. Los hombres ya no recuerdan su existencia, pero el mar nunca olvida. Delacroix apenas podía creer lo que escuchaba. Una criatura ancestral. Pero, ¿cómo puede ser posible? ¿Por qué no hemos oído hablar de ella? Isabelle lo miró fijamente. Porque los hombres dejaron de creer en ella, dejaron de buscarla. El océano guarda muchos secretos, y algunos de ellos son tan antiguos que se pierden en las leyendas. Pero el mar nunca olvida. Y a veces, cuando las aguas se agitan lo suficiente, esas criaturas regresan para recordarnos lo que hemos olvidado. El capitán apareció corriendo por la cubierta, su rostro pálido y sudoroso, los ojos desbordados de pavor. «Es inútil», gritó con desesperación. «No podemos luchar contra lo que se avecina. La criatura está aquí, y su poder es inmenso». La bestia que se cernía bajo el agua no era simplemente un desafío para la nave. Era un testamento de la naturaleza primitiva, un recordatorio de lo que el hombre había perdido al dominar los mares. Pero también, era una advertencia de que el mundo que creían conocer ya no estaba bajo su control. Delacroix sintió el peso de esas palabras en su pecho, y comprendió, en un atisbo de claridad, que el viaje que habían emprendido no solo era una travesía física, sino un viaje hacia el interior de las profundidades del alma humana, hacia el corazón de lo desconocido. La criatura que acechaba bajo las aguas era solo una manifestación de algo mucho más grande, una fuerza primitiva que desbordaba los límites de la comprensión humana. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Delacroix, mirando a Isabelle con una mezcla de miedo y asombro. Ella permaneció en silencio durante un momento, observando la figura monstruosa que pasaba por debajo del barco. «Ahora, lo que debemos hacer es escuchar», dijo finalmente. «El mar está hablando. Y si aprendemos a escuchar, podremos entender su mensaje». El viento siguió rugiendo, el agua seguía chocando contra la nave con fuerza brutal, pero en medio de todo ese caos, una extraña calma se apoderó de Delacroix. Sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo lo que pensaba sobre el océano, sobre la naturaleza humana y sobre sí mismo. El abismo estaba frente a ellos, y todo lo que podían hacer era mirar hacia la oscuridad infinita, donde la verdad aguardaba en las sombras. Y en esa oscuridad, las criaturas olvidadas del mar, las voces de un pasado distante, estaban a punto de revelarse. Capítulo 9. La Sinfonía del Abismo. La ciudad flotante había dejado atrás la tormenta, pero no la sombra de la criatura marina. Un inquietante silencio había descendido sobre el barco, como si el océano mismo estuviera conteniendo el aliento. Las aguas, que antes se habían levantado con furia, ahora se hallaban tranquilas, casi en una calma imposible, como si el mar hubiera pactado un descanso momentáneo después de su violencia. Delacroix se encontraba de nuevo en la cubierta, esta vez solo. La ausencia de Isabelle lo sumió en un estado de reflexión profunda. La visión de la gigantesca criatura, ese ser que emergía de las profundidades insondables, se repetía en su mente. ¿Qué significado tenía todo esto? ¿Por qué, justo cuando creían haber dominado los mares, la naturaleza parecía regresar con una fuerza ancestral que desafía toda lógica humana? Los marineros se movían por la nave, aparentemente desconcertados, pero con la mirada fija en el horizonte. Algunos murmuraban entre sí, mientras otros se aferraban a las cuerdas, esperando que las aguas no volvieran a trastornarse. Nadie hablaba de la criatura que se había manifestado, como si, al nombrarla, la fuerza de su existencia cobrara un poder aún mayor. Fue entonces cuando Delacroix escuchó algo extraño, una melodía. En un principio, pensó que era una ilusión provocada por el agotamiento y la tensión, pero a medida que la música se intensificaba, comenzó a percibir una extraña vibración que recorría el casco de la nave. Uran. Sonido profundo, casi etéreo, como una combinación de viento, agua y la resonancia de un eco lejano. Se acercó al borde de la nave, sus pasos reverberando sobre la madera, y observó las aguas. Fue entonces cuando, en medio del azul profundo del océano, vio lo imposible.
Bajo las aguas transparentes, como un reflejo de un sol invisible, una figura comenzó a tomar forma. Era un hombre, o algo que se asemejaba a un hombre, pero con ojos que brillaban con una intensidad sobrenatural, como si el alma misma del océano se hubiera manifestado en él. «¿Qué es esto?», murmuró Delacroix, incapaz de apartar la mirada. La figura avanzaba, moviéndose lentamente en las aguas, como si estuviera danzando al ritmo de la melodía que impregnaba el aire. Cada movimiento parecía sincronizado con el sonido, que ahora se transformaba en una sinfonía de tonos graves, casi subterráneos, resonando como un canto ancestral. La melodía emanaba de las mismas aguas, como si el océano tuviera un idioma propio, un lenguaje que solo aquellos dispuestos a escucharlo podían comprender. Delacroix sintió una extraña fuerza que lo atraía hacia el agua. Su mente luchaba por mantener la cordura, pero el sonido, la vibración en su pecho, lo desbordaban. La figura en el agua comenzó a acercarse, sus ojos brillando más intensamente, hasta que, con un último paso, apareció frente a Delacroix, suspendido entre la superficie y las profundidades. «¿Quién eres?», preguntó Delacroix, su voz quebrada por la emoción, como si hubiera estado esperando toda su vida una respuesta. La figura no respondió, pero Delacroix sintió que las palabras no eran necesarias. Había algo en la mirada de esa entidad que lo entendía. Era como si se hubiera sumergido en el alma del mar, como si todo el océano le hablara a través de ese ser, una entidad que representaba el principio mismo de la creación y la destrucción. Los ojos de la criatura parecían reflejar el vasto océano, pero también el tiempo, el cambio y las infinitas posibilidades del mundo. La melodía que emanaba de las aguas se intensificó, y por un instante, Delacroix sintió que su ser entero se fundía con la misma vibración. Fue como si el océano le hablara directamente, compartiendo su sabiduría ancestral, su eternidad. «Escucha», susurró una voz, no en sus oídos, sino en su mente. «Escucha lo que el mar tiene para decirte». La voz era suave, pero profunda, como una corriente subterránea que fluía sin fin. Delacroix sintió que su cuerpo se disolvía en la melodía, que su mente viajaba hacia lugares más allá de su comprensión. En ese momento, comprendió que el mar no solo guardaba secretos, sino que era el guardián de un conocimiento ancestral, un conocimiento que había sido olvidado por la humanidad, pero que estaba disponible para aquellos dispuestos a escuchar. La figura de los ojos brillantes se sumergió lentamente en las aguas, su presencia desvaneciéndose como un sueño fugaz. La sinfonía del océano comenzó a disminuir, pero la sensación de haber tocado algo profundamente verdadero permaneció en Delacroix. Sabía que lo que había experimentado no podía explicarse con palabras humanas, pero algo en su corazón le decía que todo lo que había visto y oído estaba conectado con la verdad más profunda del mundo. El sonido desapareció por completo, y el silencio volvió a dominar la cubierta de la nave. Los marineros ya no hablaban, como si todos ellos, de alguna forma, hubieran sido tocados por lo que había sucedido. Pero Delacroix, aunque atrapado en su propia incredulidad, entendía algo con certeza. La ciudad flotante no solo estaba atravesando las aguas, estaba navegando en un mar de verdades que la humanidad había olvidado. Y a medida que avanzaban hacia lo desconocido, cada ola, cada viento, cada susurro del océano, les ofrecía una nueva pista hacia el misterio que habían ido a buscar. Al fondo, la silueta de Isabelle apareció nuevamente. Su rostro reflejaba una calma inexplicable, como si hubiera sido partícipe de lo que acababa de ocurrir. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Delacroix, una sonrisa sutil se dibujó en su rostro. «¿Has escuchado el canto del océano?», preguntó, sin necesidad de palabras adicionales. Delacroix asintió lentamente, aún sumido en la revelación de lo sucedido. «El mar nunca olvida, Víctor», dijo Isabelle con voz suave, pero llena de sabiduría. «Y aquellos que escuchan su canto son aquellos que están destinados a desvelar sus secretos». El viaje había apenas comenzado, y ya el océano les había mostrado más de lo que podrían haber imaginado. Sin embargo, Delacroix sabía que lo que quedaba por descubrir era aún mucho más profundo, mucho más insondable, que todo lo que había presenciado hasta entonces. La sinfonía del abismo aún resonaba en su alma. Capítulo 10. El laberinto de los ecos. El horizonte se desdibujaba frente a la ciudad flotante, como si las aguas del océano se fusionaran con el cielo en un abrazo etéreo. La nave, deslizándose sobre la superficie, parecía estar suspendida entre dos mundos, el tangible de la tierra firme y el insondable del abismo marino. Sin embargo, más allá de su tranquilidad exterior, la nave vibraba con una tensión inusitada,
como si algo invisible la empujara hacia un destino del que aún no podían comprender la naturaleza. Delacroix no podía dejar de pensar en la visión que había tenido esa noche, esa figura bajo las aguas, el canto resonando en su mente, implacable. Cada vez que sus pensamientos se desviaban hacia el evento, una sensación de incomodidad se apoderaba de él, como si en algún rincón de su conciencia, algo más grande, más peligroso, estuviera acechando en las profundidades. Isabelle, por su parte, había estado callada desde su aparición en la cubierta, como si también estuviera absorbida por las mismas reflexiones. No hablaban mucho, pero compartían una comunicación tácita, como si ambas almas se comprendieran más allá de las palabras. Esa tarde, un pesado silencio descendió sobre la nave. El viento parecía haberse detenido, y las aguas, ahora más tranquilas que nunca, se presentaban casi irrealmente serenas. Las velas pendían inmóviles, y la ciudad flotante avanzaba casi en silencio. Solo el crujido ocasional de la madera de la nave cortaba el ambiente. Los marineros, usualmente bulliciosos y llenos de vida, se movían con una languidez extraña, como si estuvieran atrapados en un sueño del que no podían despertar. Fue entonces cuando un joven marinero, con rostro pálido y ojos vidriosos, se acercó a Delacroix. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de una emoción contenida, como si estuviera a punto de revelar algo que le ardía dentro. Señor, comenzó, su tono bajo y reverente, he oído hablar de un fenómeno, algo que ocurre a veces en el mar, y temo que podamos haber caído en sus garras. Delacroix lo miró con curiosidad, instando al marinero a continuar. El joven, aunque visiblemente nervioso, se recompuso y continuó. Es un fenómeno raro, pero no desconocido para los hombres de mar. Es un tipo de laberinto, un laberinto en el océano. Algunos lo llaman el laberinto de los ecos. Cuando una nave se adentra demasiado en estas aguas, comienza a escuchar sonidos distorsionados, voces de personas que no están ahí, ecos del pasado, del presente, incluso del futuro. Los marineros pierden el rumbo, se desorientan, y lo peor es que el laberinto no es solo un lugar físico, sino una prisión mental. Nos atrapa, señor, y ya no somos capaces de distinguir la realidad de la ilusión. El marinero, con sus manos temblorosas, miró a Delacroix como si buscara en sus ojos una señal de esperanza. La mención de un laberinto hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Delacroix. La criatura bajo las aguas, la sinfonía del abismo, y ahora esto. ¿El mar realmente quería que se adentraran más en sus profundidades, o era un aviso? ¿Estaban jugando con ellos, conduciéndolos hacia algo del que no podrían escapar? Isabelle, que se había acercado en silencio mientras el marinero hablaba, miró a Delacroix con una mirada penetrante, como si ya hubiera escuchado la misma advertencia en sus sueños. El laberinto de los ecos, repitió ella en voz baja, como si la idea le fuera familiar, o como si hubiera tenido alguna vez una visión sobre él. ¿Lo conoces?, preguntó Delacroix, sin ocultar su creciente inquietud. Isabelle asintió lentamente, sus ojos fijos en el horizonte. He oído historias, leyendas susurradas entre los marineros. Se dice que el laberinto es un lugar donde la razón pierde su poder, donde el tiempo se disuelve, y donde cada sonido se amplifica hasta convertirse en una verdad alternativa. Aquellos que se pierden en el jamás regresan siendo los mismos, si es que regresan. Algunos dicen que las voces que escuchas son de aquellos que cayeron antes que tú, otros afirman que son tus propios ecos del alma, distorsionados por el mar. Delacroix frunció el ceño, mirando al marinero, luego a Isabelle. ¿Y cómo salimos de aquí? ¿Cómo evitamos caer en esa trampa? Isabelle lo miró profundamente, sus ojos llenos de una sabiduría que parecía venir de más allá de este mundo. No podemos evitarlo, Víctor. El mar tiene sus propios ritmos y reglas, y nosotros somos meros pasajeros. Lo único que podemos hacer es mantener nuestra mente firme y nuestros corazones despiertos. Si caemos en el laberinto, debemos aprender a escuchar la verdad que hay detrás de los ecos, y no dejarnos arrastrar por la ilusión. El marinero, con los ojos llenos de desesperación, se apartó lentamente, y Delacroix quedó en silencio, meditando las palabras de Isabelle. La sensación de estar a punto de atravesar un umbral invisible se intensificaba, y la calma de las aguas ya no parecía tan reconfortante. Algo estaba por suceder. A medida que el sol comenzaba a ponerse, las sombras se alargaban sobre la cubierta de la ciudad flotante. Las estrellas emergían lentamente en el cielo, pero incluso en su brillo,
algo parecía extraño, fuera de lugar. Las constelaciones parecían moverse en un patrón inusual, como si el firmamento mismo estuviera alterado, distorsionado. El viento, que antes estaba muerto, comenzó a levantarse suavemente, susurrando palabras que Delacroix no podía entender. Los marineros, en un gesto colectivo, comenzaron a mirarse unos a otros, sintiendo la misma incomodidad creciente. La nave parecía estar siendo empujada hacia un destino inevitable. «Es hora», murmuró Isabelle, como si las palabras se le escaparan sin querer. «Es hora de adentrarnos en el laberinto». La nave continuó su curso, y Delacroix no pudo evitar pensar que el mar ya los había marcado. Los ecos empezaron a llenar el aire, sutilmente al principio, luego más intensos, como susurros incesantes que se apoderaban de su mente. Voces conocidas, desconocidas, rostros que aparecían y desaparecían en su mente, como fantasmas fugaces, todas las respuestas y todas las preguntas convergiendo en un solo lugar. El laberinto de los ecos los había engullido. Y a partir de ahora, el tiempo y la realidad serían solo ecos en las profundidades de su conciencia. Capítulo 11. El laberinto interior. El laberinto de los ecos ya había comenzado a manifestarse en toda su intensidad. La nave avanzaba en silencio, pero en sus entrañas, algo se agitaba con fuerza. No era solo la brisa que comenzaba a levantar el mar, ni los sonidos distorsionados que emergían de las profundidades, sino la sensación palpable de que la realidad misma se estaba fragmentando. Delacroix no podía evitar sentirse como un espectador de una obra a la que no pertenecía, un actor atrapado en un guión que desconocía por completo. La nave, aunque todavía flotante y firme sobre el agua, ya no parecía tan sólida. Cada tablón de madera crujía y susurraba, como si el mar hubiera encontrado una manera de infiltrarse en cada rincón del barco, en cada fibra de su ser. Los marineros, antes tan seguros de sí mismos, ahora caminaban con pasos vacilantes, como si la misma estructura del mundo estuviera desmoronándose bajo sus pies. Isabelle permanecía en la cubierta, sus ojos fijos en el horizonte que, aunque visible, parecía huir de su vista, como una ilusión. Los ecos se habían intensificado, ahora se escuchaban en susurros, como voces que surgían de las profundidades del mar, o tal vez de sus propios pensamientos. No estaba segura de que era real y que era producto de la distorsión del ambiente. Pero una cosa estaba clara, algo les estaba llevando hacia un destino incierto, y nada en este mundo parecía poder detenerlo. Delacroix se acercó a ella con la mirada perdida, como si luchara por sostener su cordura. ¿Puedes oírlos también, Isabelle? Las voces. Isabelle, con una calma que contrastaba con la creciente inquietud de la nave, asintió lentamente. Sí, las escucho. Son fragmentos de lo que fue, lo que es y lo que será. No son solo voces externas. Están dentro de nosotros, Víctor, dentro de nuestras mentes. Son los ecos de nuestras decisiones, nuestros miedos, nuestros deseos no cumplidos. Delacroix se quedó en silencio, mirando al mar. A medida que las olas chocaban contra la nave, sentía que su mente se llenaba de imágenes distorsionadas, como si el tiempo se hubiera quebrado en pedazos. Las voces lo llamaban, susurraban su nombre, mezclando pasados y futuros, promesas incumplidas y tragedias aún no ocurridas. A cada palabra que escuchaba, sentía como si una parte de sí mismo desapareciera, arrastrada por el flujo de ese otro mundo que parecía estar desbordando los límites de la realidad. ¿Es esto lo que querías evitar?, preguntó Isabelle, su tono cargado de una sabiduría que Delacroix no podía comprender del todo. Quería evitar perderme. Quería mantener el control, respondió él, su voz temblorosa. Pero ahora parece que hemos cruzado un umbral. Ya no somos dueños de nada. El mar, el laberinto, está tomando el control. Isabelle lo miró fijamente. No es el mar, Víctor. Es lo que llevamos dentro. El laberinto solo nos refleja. Nos está mostrando lo que somos realmente. El cielo, que antes había sido un lienzo de estrellas brillando en la oscuridad, ahora parecía deformarse, como si la misma luz estuviera siendo tragada por una vasta neblina. Las constelaciones ya no formaban figuras reconocibles. En su lugar, aparecían patrones extraños, movimientos caóticos, como si el cielo estuviera siendo dibujado por manos invisibles. Cada estrella parpadeaba, titilaba y luego se apagaba, solo para ser reemplazada por una nueva luz que surgía del abismo.
El espacio parecía comprimirse, y el tiempo, si es que aún existía como lo entendían, parecía estirarse y romperse en fragmentos. «Estamos atrapados en un sueño», murmuró Delacroix, más para sí mismo que para Isabelle. «Es más que un sueño», respondió ella con firmeza, como si sus palabras fueran el único ancla en medio de la tormenta de pensamientos que los rodeaba. «Es un reflejo de nosotros mismos, de lo que buscamos y lo que tememos. El laberinto no es solo un lugar, es un estado de ser. Y, en ese estado, debemos enfrentarnos a lo que somos, antes de poder escapar». Pero, ¿qué significaba escapar en un lugar como ese? ¿Cómo se huía de una prisión que no era física, sino mental? Delacroix sintió como si su alma misma estuviera atrapada entre las paredes de un espacio que se desvanecía y se reconstruía a cada paso que daba. Las voces continuaban. Algunas eran claras, otras apenas audibles, pero todas eran lo suficientemente intensas como para llenar la mente. Había momentos en los que parecía que todo a su alrededor desaparecía, como si el mundo mismo se desintegrara, dejando solo un vacío inquietante. En un parpadeo, Delacroix vio algo que no estaba allí antes, una figura humana emergiendo del mar. Era una mujer, con cabellera negra como la noche, su rostro sereno y distante, mirando hacia él con unos ojos profundos que parecían atravesar su ser. Su presencia era etérea, como una visión, pero la sensación de estar observada lo hizo estremecerse. La figura comenzó a acercarse lentamente, flotando sobre las aguas, como si no tocara el suelo en absoluto. Isabelle, que también había notado la presencia, se tensó y se adelantó hacia Delacroix. «No es real», susurró con urgencia. «Es otra manifestación del laberinto. No sigas la visión, no sigas la llamada». Pero Delacroix, como hipnotizado por los ojos de la mujer, dio un paso adelante. La figura se acercaba más, su rostro no se alteraba, pero su mirada parecía estar llena de una tristeza infinita, como si supiera algo que Delacroix aún no entendía. «¿Qué quieres de mí?», murmuró Delacroix, incapaz de resistir la atracción de la figura. La mujer, sin mover los labios, respondió, pero la voz no salía de su boca, sino que parecía resonar directamente en la mente de Delacroix. «La verdad siempre está más allá de lo que puedes comprender. Tienes que decidir qué camino tomar, si deseas salir de este laberinto, si deseas encontrar la salida, si eres capaz de enfrentarte a tu propio reflejo». La visión se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos, dejando a Delacroix desconcertado y perdido, como si hubiera estado caminando por un sueño demasiado real. «Debemos ser fuertes», dijo Isabelle, su voz llena de una gravedad que hizo que Delacroix se recompusiera de inmediato. «Si seguimos cediendo a las visiones, si seguimos buscando respuestas en el laberinto, perderemos nuestra humanidad. Debemos encontrar nuestra propia verdad, no la que nos dan las ilusiones». Las aguas seguían tranquilos, pero ahora el aire parecía más denso. Cada respiración era más pesada, como si la nave estuviera atrapada en un estado que desafiaba el tiempo y la razón. El laberinto de los ecos no solo era un lugar físico, sino una batalla interna, una lucha por el control entre lo que eran y lo que las profundidades deseaban que fueran. ¿Cómo podrían escapar de este laberinto sin perderse a sí mismos en el proceso? Capítulo 12. El desplome del horizonte. La oscuridad había llegado a una intensidad tan profunda que el cielo parecía un lienzo negro que se deslizaba lentamente sobre el océano. No había ni una sola estrella, ni una brisa, ni un sonido que interrumpiera la quietud absoluta. Era como si el mundo se hubiera detenido, suspendido en un eterno suspiro, aguardando algo que nunca llegaría. Delacroix y Isabelle permanecían en la cubierta de la nave, observando el horizonte que, a pesar de su aparente quietud, parecía desmoronarse lentamente, como si la línea entre el mar y el cielo estuviera siendo arrastrada por una fuerza invisible. Cada ola que rompía contra el casco de la nave era como un eco lejano, un susurro de algo más grande que se ocultaba en las profundidades, algo que aún no entendían. Sin embargo, la sensación de inevitable caída era cada vez más palpable. «¿Crees que esto es el final?», preguntó Isabelle, su voz suave, pero cargada de una inquietud que Delacroix no pudo evitar notar. La mirada de ella estaba fija en el horizonte, como si en él se reflejara una verdad oculta que ella aún no lograba descifrar. Delacroix se dio vuelta para observarla, y por un momento, el pensamiento de que todo lo que estaba sucediendo solo podría ser una ilusión lo cruzó, como una flecha en la oscuridad. Pero no, las voces no eran producto de su mente, los ecos no eran meras sombras. Todo a su alrededor era real,
o al menos tan real como podían percibirlo en ese instante. El mar, la nave, el vacío infinito que los rodeaba. Todo era tangible, pero no de una manera en la que ellos pudieran entender completamente. «No sé si es el final», dijo Delacroix, su voz arrastrada por una incertidumbre que le helaba el alma. «Pero siento como si estuviéramos descendiendo. Como si todo lo que conocemos estuviera cayendo junto con nosotros». Isabelle no respondió de inmediato, pero su rostro mostraba una mezcla de determinación y resignación. Sabía que la verdad que buscaban no se encontraba más allá de las fronteras de este vasto océano, sino dentro de sí mismos. Lo que se desmoronaba no era el mundo que los rodeaba, sino las estructuras que ellos mismos habían construido para comprenderlo. Cada paso que daban los acercaba más a la revelación, pero también a la fragmentación. De repente, un fuerte crujido interrumpió el aire tenso, un sonido profundo y resonante que parecía venir de las entrañas mismas de la nave. El timón se sacudió violentamente y el casco de la nave pareció ceder ante una presión invisible. Isabelle y Delacroix se miraron, los ojos abiertos con la misma comprensión aterrada. Algo estaba cediendo. Algo estaba cambiando, no solo a su alrededor, sino dentro de ellos. «¡Sujétate!», gritó Delacroix, antes de que pudiera comprender completamente lo que estaba sucediendo. Sin previo aviso, una ola gigantesca surgió del mar, más alta que cualquier otra que hubieran visto, y golpeó la nave con una fuerza colosal. La nave se tambaleó. El balanceo de la embarcación amenazaba con enviarlos al mar. Isabelle perdió el equilibrio y cayó al suelo, mientras Delacroix luchaba por mantener sus pies firmemente plantados. El sonido del agua golpeando el casco, combinado con el estruendo de la madera cediendo, llenaba el aire como el rugido de una bestia furiosa. Pero entonces, algo extraño sucedió. En medio de la tormenta, la visión de la figura femenina volvió a aparecer, como una sombra flotante entre las olas. Delacroix, aún incapaz de comprender si era real o producto de su mente, se inclinó hacia ella, sintiendo una necesidad inexplicable de acercarse. «No la sigas», gritó Isabelle, su voz aguda de desesperación. Pero Delacroix no podía oírla. Todo su ser estaba atraído por esa figura que parecía flotarse entre el agua y el aire. Los ecos resonaban en su mente, empujándolo hacia la figura, hacia esa visión de misterio y revelación. Cada paso que daba hacia ella era como una llamada, como si todo lo que había estado buscando en su vida, todo lo que no comprendía, estuviera finalmente a su alcance. Cuando llegó a la orilla de la nave, extendió la mano hacia la figura. Ésta se detuvo, mirándolo fijamente con aquellos ojos insondables que parecían reflejar los miedos y deseos de su propia alma. Y entonces, una voz, suave pero firme, emergió de sus labios, aunque no se movían. «El abismo dentro de ti es más profundo de lo que imaginas. Tienes que decidir si deseas seguir adelante o si estás dispuesto a quedarte atrás. La verdad no es algo que se pueda tocar. Solo se comprende cuando uno está dispuesto a caer». Las palabras le atravesaron como una lanza de comprensión, como si todo su ser se abriera al mismo tiempo, como si las puertas del conocimiento se abrieran solo para cerrarse inmediatamente después. La figura se desvaneció en la niebla que se alzaba sobre el mar, dejando a Delacroix parado en la cubierta, con el rostro empapado por la lluvia que caía sin cesar. Isabelle lo miró, su rostro reflejando tanto preocupación como compasión. «Víctor», dijo con voz tranquila pero firme, «ya no estamos buscando respuestas fuera de nosotros. Todo lo que necesitamos saber está dentro, si tenemos el coraje de enfrentarlo». Delacroix la miró fijamente, y por un momento, el peso de sus palabras cayó sobre él. El mundo entero podía estar desmoronándose, pero la única forma de salvarse era mirar hacia adentro, hacia la oscuridad que lo habitaba. Era un desafío, un salto hacia lo desconocido. Pero ahora, al igual que la nave que navegaba entre el mar y el cielo, él también debía navegar entre las sombras de su alma. La tormenta no había terminado, pero Delacroix sentía, por primera vez, que algo había cambiado en su interior. El horizonte seguía desmoronándose, pero ya no le importaba. Sabía que el verdadero desafío no estaba fuera, sino dentro de él. Y ahora, con una nueva resolución, debía enfrentarlo. La nave, sin embargo, seguía avanzando, deslizándose entre las aguas turbulentas, como una pequeña chispa en la vastedad del océano. Y ellos, entre los ecos de las voces y las sombras del laberinto, continuaban su viaje hacia lo desconocido. Capítulo 13. La larga noche del alma.
La nave continuó su curso entre las aguas oscuras y tempestuosas, como si estuviera guiada por alguna fuerza misteriosa e invisible. El viento seguía soplando con fuerza, como si el mar quisiera tragarse todo a su paso, y la lluvia caía sin cesar, como si el cielo mismo llorara la desaparición de todo lo que una vez fue conocido. Pero para Delacroix e Isabelle, el mundo exterior había dejado de ser relevante. Lo que antes los preocupaba, el destino de la nave, el viaje hacia lo desconocido, ahora palidecía en comparación con la tormenta interna que ambos enfrentaban. El eco de las palabras de la figura femenina seguía retumbando en la mente de Delacroix. La verdad no es algo que se pueda tocar. Solo se comprende cuando uno está dispuesto a caer. Aunque había intentado encontrar respuestas en las profundidades de su ser, la verdad aún se deslizaba fuera de su alcance, como una sombra inalcanzable. Cada intento de comprender lo que le había sido revelado lo sumía más en la incertidumbre, en una lucha constante con su propio yo. La figura había hablado de un abismo dentro de él, pero Delacroix aún no entendía el alcance de ese vacío. Isabelle, por su parte, permanecía en silencio, observando el comportamiento errático de su compañero, como si estuviera presenciando la tormenta interior que lo devoraba. Sabía que el viaje había dejado de ser solo físico para convertirse en un viaje del alma. Las aguas del océano ahora parecían un espejo de las aguas turbulentas que rugían dentro de Delacroix, un reflejo de su lucha interna. Víctor, dijo Isabelle al fin, su voz calmada, pero con un toque de preocupación, te has perdido en la tormenta. No es el viento lo que nos llevará al destino, sino la claridad con la que podamos ver el camino. Delacroix la miró con un destello de reconocimiento en sus ojos. Sabía que tenía razón, pero la verdad era mucho más compleja de lo que parecía. No se trataba simplemente de encontrar el camino, sino de despojarse de todas las ilusiones, de las capas de ego y miedo que lo mantenían prisionero. La tormenta dentro de él no cesaba, pero sentía que estaba alcanzando una nueva comprensión, aunque aún borrosa y difusa. «¿Y si no estoy preparado para lo que voy a encontrar?», murmuró Delacroix, su voz apenas audible por encima del rugido de la tormenta. «¿Qué tal si todo lo que temo, todo lo que he intentado ocultar dentro de mí, es más grande que yo?» Isabelle lo observó, la intensidad de sus ojos reflejando una comprensión profunda, como si hubiera experimentado ese mismo miedo alguna vez. Todos tenemos algo dentro que tememos enfrentar. Pero el verdadero valor no radica en evitarlo, sino en enfrentarlo. La oscuridad es solo el espacio donde la luz aún no ha llegado. Solo al mirar en ella podemos empezar a iluminarla. Las palabras de Isabelle se quedaron flotando en el aire, pero no fueron solo palabras. Fueron una invitación a una revelación que Delacroix aún no estaba dispuesto a aceptar por completo. La sombra de la figura femenina lo seguía, pero también lo hacía una sensación de inquietud, como si todo lo que había sido revelado hasta ahora fuera solo una pequeña parte de algo mucho más grande y aterrador. En la cubierta de la nave, el viento soplaba con una furia inusitada. Las olas chocaban contra el casco con una fuerza casi sobrenatural, y el sonido de la tormenta llenaba todo el espacio, como si el mundo entero estuviera gritando en angustia. Sin embargo, en el interior de la nave, una quietud extraña se apoderó de Delacroix. Su mente estaba suspendida entre la lucha y la aceptación, entre el deseo de comprender y el miedo a lo que esa comprensión podría traer. Horas pasaron en ese limbo de incertidumbre, donde la noche parecía no tener fin. Delacroix se dejó llevar por el flujo de sus pensamientos, mientras la nave avanzaba a través del océano. En algún momento, perdió la noción del tiempo, y todo lo que quedaba era la sensación de estar flotando en un abismo sin fin, sin respuestas claras, pero también sin un destino evidente. El miedo y la fascinación se entrelazaban dentro de él como dos fuerzas opuestas, creando una tensión indescriptible. Isabelle se acercó lentamente a él y, sin decir palabra, le tendió la mano. No era una palabra, ni un gesto grandioso, pero era suficiente. Era una señal de que no estaba solo en este viaje, de que no importaba cuán abismal se volviera el camino, ella estaría allí, a su lado. Con un suspiro profundo, Delacroix aceptó su mano. Al tocarla, sintió una conexión instantánea, como si toda la tormenta interna que lo había consumido se desvaneciera, al menos por un momento. Los ecos de las palabras de la figura se disiparon y, por fin, la verdad se convirtió en algo más claro. La verdad no se encontraba en lo que temían descubrir, sino en la aceptación de la oscuridad misma, en el entendimiento de que el viaje era más importante que el destino. La nave continuaba su rumbo,
cruzando las aguas tormentosas como una criatura que no sabe hacia dónde va, pero que sigue adelante, confiando en el flujo de la corriente, en la misma forma en que Delacroix ahora debía confiar en el flujo de sus propios pensamientos y emociones. Ya no luchaba contra el océano, ni contra su miedo. Ahora, su verdadero desafío era navegar en la oscuridad interior, sabiendo que, al igual que el mar, nunca dejaría de cambiar. Con la mano de Isabelle en la suya, Delacroix cerró los ojos, sintiendo la quietud que se apoderaba lentamente de su alma. La tormenta exterior continuaba, pero él había encontrado, por fin, una pequeña calma dentro de sí mismo. Y en esa calma, por un fugaz momento, sintió que quizás el viaje, por fin, estaba a punto de comenzar. Capítulo 14. Los ecos del pasado. La calma que había llegado a la nave en el capítulo anterior no era más que una pausa en la tormenta de incertidumbre que aún rondaba el alma de Delacroix. A medida que los días pasaban y la nave continuaba surcando las aguas turbulentas, el silencio interior que había encontrado se desvanecía poco a poco. Aunque sus ojos se cerraban para descansar, su mente seguía activa, agitada por recuerdos y visiones que parecían emerger desde las profundidades de su ser. Eran como ecos del pasado, murmullos que no podía silenciar, aunque lo intentara. Una tarde gris, mientras la nave navegaba bajo un cielo que se desvanecía entre nubes oscuras y vientos del noreste, Delacroix se encontraba solo en la cubierta, mirando el horizonte que se perdía en la neblina. Isabelle, preocupada por el estado de su compañero, lo observaba en silencio desde la distancia, sin atreverse a interrumpir su profunda reflexión. El viento se colaba entre las grietas de la madera, creando un canto suave pero persistente que parecía resonar en el interior de Delacroix. De repente, el silencio fue roto por un susurro, un murmullo distante pero claro, que parecía surgir de las sombras mismas de la tormenta. No era el viento, ni el rugir del mar, ni el crujir de la nave. Era una voz que resonaba profundamente en su ser, como si hablara directamente con su alma. Delacroix se sobresaltó y miró alrededor, pero no vio a nadie. Sin embargo, la voz siguió, más fuerte, más nítida. «Recuerda, Víctor», dijo la voz. «Recuerda lo que dejaste atrás». Con un estremecimiento, Delacroix sintió que algo en su interior se agitaba. Ese nombre, Víctor, lo había oído muchas veces antes. Era su nombre, claro, pero la forma en que la voz lo pronunciaba le daba un tono de advertencia. Un tono que hacía eco en los rincones más oscuros de su mente. «Recuerda lo que perdiste. Recuerda lo que olvidaste. Tu pasado no ha desaparecido, está aquí, esperando». La voz se desvaneció tan repentinamente como había llegado, pero la sensación persistió. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había olvidado? Delacroix cerró los ojos y trató de bloquear la voz, pero algo dentro de él le decía que no debía ignorarla. La tormenta que se había calmado momentáneamente ahora parecía reavivarse, no solo afuera, sino dentro de él. Al caminar hacia la cabina, Delacroix sintió una extraña presión en su pecho, como si algo estuviera apretando su corazón. Por un momento, se apoyó en la pared de la nave, respirando profundamente, intentando encontrar alguna respuesta. ¿Qué era lo que había olvidado? ¿Por qué las palabras de la figura lo seguían acosando? La figura que se le había aparecido, la voz en su mente. Todo parecía conectarse, pero ¿cómo? No lo entendía aún. Isabelle se acercó a él, como si intuyera la confusión que lo envolvía. Al mirarlo, vio en sus ojos la angustia que había comenzado a formarse nuevamente. Con suavidad, le habló. «Víctor, ¿qué sucede? Te he visto cambiar desde que llegamos aquí, pero cada vez te alejas más. Estás perdiéndote en pensamientos que no comprendo. ¿Qué está ocurriendo en tu mente?» Delacroix la miró fijamente, como si despertara de un trance. Las palabras de Isabelle parecían ser la única ancla que aún podía mantenerlo unido a la realidad. Pero su alma estaba rota, fragmentada entre las voces del pasado y las sombras del presente. «Hay algo que no puedo comprender», confesó, su voz quebrada. «Hay una verdad que sigue escapándose de mis manos. Algo que no puedo recordar, pero que está presente en cada rincón de mi ser». Por que mi alma se atormentada por estos ecos, por estas sombras. Isabelle lo observó con profunda comprensión. Ella también había sentido el peso de la incertidumbre, el malestar que producía la búsqueda de respuestas sin encontrar una solución clara. Pero ahora sabía que la verdadera respuesta no estaba en buscar en el futuro, ni en el presente. Estaba en el pasado,
Donde todo comenzó. Donde las primeras semillas del dolor y la confusión fueron sembradas. Recuerda, Víctor, dijo Isabelle, su voz tranquila y suave. A veces, la respuesta a nuestras preguntas no está en las respuestas en sí, sino en el coraje de enfrentarnos a los recuerdos que hemos rechazado. Lo que has olvidado, tal vez lo temes, pero al enfrentar lo que una vez te dolió, encontrarás la paz que tanto buscas. Delacroix cerró los ojos, como si las palabras de Isabelle fueran una llave que lo conectaba con algo profundo y oculto en su interior. Aunque las palabras eran sencillas, las emociones que despertaban en él eran intensas y difíciles de manejar. En ese momento, entendió que el viaje no solo era físico, era un viaje hacia lo más profundo de su ser, un recorrido hacia los rincones oscuros de su memoria y su alma. Con un suspiro pesado, Delacroix decidió que debía enfrentar lo que había dejado atrás. Ya no podía huir más. La tormenta exterior era solo un reflejo de la tormenta interna que aún lo atormentaba. Había algo que debía hacer. Recuperar lo que había perdido, recuperar su verdad. Voy a buscar lo que olvidé, dijo finalmente, con una determinación que no había tenido en todo el viaje. Voy a enfrentar el pasado, aunque me asuste. Aunque me cueste. Isabelle lo miró con una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que este era un paso crucial para él, pero también comprendía que no sería fácil. El viaje no solo los llevaría a través del océano, sino hacia los rincones más oscuros del alma humana. Sin embargo, el tiempo para mirar hacia atrás había llegado. Y lo que quedaba por descubrir, era mucho más grande de lo que Delacroix podría imaginar. Capítulo 15. La revelación del pasado. El día amaneció con un sol pálido, filtrado a través de las densas nubes que aún colgaban pesadamente sobre la nave. El mar, que durante las últimas jornadas había parecido tan agitado y lleno de furia, estaba ahora en calma, como si la misma naturaleza estuviera conteniendo el aliento, esperando lo que estaba por suceder. Delacroix se encontraba de pie en la cubierta, mirando al horizonte con una determinación que no había mostrado antes. Algo había cambiado en él, una resolución nacida de la necesidad de enfrentar lo que había olvidado. A su lado, Isabelle observaba en silencio. Sabía que Delacroix estaba a punto de emprender un camino que no tenía retorno. El peso de la decisión había caído sobre sus hombros como una losa, y la sombra de lo que había perdido se cernía sobre él con una intensidad que no podía ignorar. Ella había sido testigo de cómo la tormenta interna de Delacroix había ido creciendo, y ahora, ante su determinación, también comprendió que ese viaje hacia el pasado sería inevitable, aunque no exento de dolor. Durante la noche, Delacroix había quedado solo en la oscuridad, sus pensamientos revoloteando como aves nocturnas. En su mente, las palabras de Isabelle resonaban sin cesar. Lo que has olvidado, tal vez lo temes, pero al enfrentar lo que una vez te dolió, encontrarás la paz que tanto buscas. Era como si un velo se estuviera levantando lentamente, revelando fragmentos dispersos de su vida pasada, fragmentos que no lograba ensamblar, pero que sabían cómo atraerlo con un magnetismo imparable. La imagen de su infancia se le apareció con claridad durante esa noche insomne. Recordó su hogar, un lugar donde las paredes hablaban con ecos suaves, donde la risa de su madre y las historias contadas por su padre llenaban el aire. Sin embargo, ese recuerdo, tan lleno de calidez, fue reemplazado rápidamente por otro. El día en que todo cambió. El día en que su vida se tornó irreconocible, el día en que perdió a su familia, el día en que abandonó todo lo que conocía. ¿Por qué huí? ¿Qué fue lo que me hizo dejarlo todo atrás? Se preguntaba mientras la imagen de su hogar, ahora distante, se desvanecía en la bruma de la memoria. Isabelle, sintiendo la tensión que invadía a su compañero, se acercó lentamente a él, tocando su brazo con suavidad, como si tratara de ofrecerle consuelo en medio del mar de incertidumbre. Delacroix dijo con voz suave, no tienes que hacerlo solo. Estoy aquí, siempre lo estaré. Pero Delacroix no respondió. Su mirada estaba fija en el horizonte, como si esperara que la respuesta viniera de algún lugar lejano, más allá de la neblina y la tormenta. No era que no apreciara las palabras de Isabelle, sino que sentía que este viaje hacia el pasado era algo que debía emprender por sí mismo. El destino de su alma, pensaba, solo podía resolverse enfrentando la verdad, no confiando completamente en las palabras ajenas. El sol comenzó a elevarse más alto, y el mar se fue iluminando poco a poco, reflejando un brillo dorado que parecía llenar el mundo con una nueva esperanza. Sin embargo, Delacroix sabía que, aunque el día se iluminaba,
La oscuridad del pasado seguía siendo la sombra que lo seguía a cada paso. En ese preciso momento, un sonido lejano se escuchó, interrumpiendo la quietud del día. Un crujido, seguido de un leve chocar de metales. Delacroix se giró rápidamente, su corazón acelerado. Isabelle también se puso alerta, mirando en la dirección de donde venía el ruido. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Isabelle, con una mezcla de preocupación y curiosidad en la voz. Vamos a ver, respondió Delacroix, avanzando con paso firme hacia la fuente del sonido. Mientras caminaba, el retumbar del crujido parecía aumentar en intensidad. No era el viento ni el mar, algo más estaba en juego. Al llegar a la bodega de la nave, Delacroix descubrió la fuente del sonido, una puerta de madera que había permanecido cerrada durante todo el viaje. La puerta, hasta ese momento invisible para ellos, parecía ahora temblar, como si estuviera siendo empujada por una fuerza interna que deseaba liberarse. ¿Por qué está esta puerta aquí?, preguntó Isabelle, mirando a Delacroix con extrañeza. Delacroix dudó, sintiendo una oleada de confusión y miedo. No recordaba haber visto esa puerta antes, y mucho menos había sido consciente de su existencia durante los días previos. Pero algo en su interior le decía que lo que estaba detrás de esa puerta tenía la clave de las respuestas que tanto había buscado. Sin pensarlo más, Delacroix empujó la puerta con fuerza. Un crujido ensordecedor llenó el aire, y al abrirse completamente, una oleada de aire frío salió del interior, como si el pasado estuviera esperando ser liberado. Delacroix dio un paso adelante, con el corazón palpitante, y cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, lo vio. Un objeto, cubierto con una tela polvorienta, descansaba sobre una mesa antigua. Delacroix se acercó lentamente, el miedo y la curiosidad combatiendo en su pecho. Al quitar la tela, la revelación fue tan inesperada como impactante. Un retrato de su madre, su padre y él, de cuando era niño. El cuadro estaba enmarcado en un viejo marco de madera, como si hubiese sido colocado allí siglos atrás, pero lo que realmente lo sorprendió fue que en el fondo del cuadro, detrás de la imagen, había algo escrito. Un mensaje, una carta, de su propio puño y letra, que había olvidado completamente. Al leer las palabras escritas, Delacroix se paralizó, las manos temblorosas mientras los recuerdos comenzaban a regresar con fuerza. La carta hablaba de un secreto que había sido guardado durante años, algo que él había hecho, algo que había dejado atrás. Un secreto que no había querido recordar. Algo relacionado con la pérdida de su familia, algo que había causado su huida. La revelación fue abrumadora, como una ola que lo arrastraba sin piedad. En ese instante, Delacroix comprendió la razón por la cual había estado buscando respuestas en su vida. Había una verdad que no quería enfrentar, una verdad que había enterrado en lo más profundo de su ser. Pero ahora, al verla de frente, entendió que su vida no volvería a ser la misma. Isabelle, que había permanecido en silencio observando desde la puerta, se acercó con cautela. ¿Qué has encontrado, Víctor? Lo que temía encontrar, respondió Delacroix, su voz quebrada. Ahora sé lo que perdí, pero también lo que debo hacer para sanar. Con el rostro empapado en lágrimas, Delacroix comprendió que no importaba cuánto tiempo hubiera pasado, el pasado siempre encontraría la manera de regresar. Y, al enfrentar la verdad, encontraría finalmente la paz que había estado buscando toda su vida. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. Si has disfrutado de este capítulo, te invitamos a apoyar nuestro canal de audiolibros. Suscribirte, compartir y dejar tu comentario son formas sencillas de ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote más historias como esta. Nos vemos en el siguiente capítulo.